Vamos a hablar un poco de cómo el insigne profesor Allan Kardec en toda su obra hace una cita llamándonos la atención de la eficacia de la oración. Cómo los seres humanos, cuando nos religamos y cuando nos conectamos con esa inteligencia suprema que es Dios, todo cambia en nuestra vida y cómo Él de alguna manera lo demuestra científicamente y filosóficamente. Entonces, cuando Allan Kardec comienza toda la codificación en 1858. Estábamos hablando de París, todo un despertar cultural, el siglo de las luces, y habían muchos investigadores, muchos filósofos que eran de la cultura nihilista y que de alguna manera hablaban de que Dios tenía ya todo concebido, que era todo... ya estaba todo orquestado, las leyes eran inmutables y entonces como que el ser humano no tenía nada que hacer en todo eso que ya estaba predeterminado y que de alguna forma entonces Dios a su antojo había creado y que lo había hecho muy bien y que nosotros de alguna manera no podíamos interferir en nuestro destino. Allan Kardec en uno de sus primeros libros, el Libro de los Espíritus, en la segunda parte, donde habla de esas leyes inmutables de Dios, que al crear el universo nos proporciona esas leyes, cita la ley de libertad. Y dentro de esa ley de libertad, él habla del libre albedrío, que somos criaturas, que fuimos creados simples e ignorantes y que fuimos evolucionando a través del tiempo, y que luego tenemos esa capacidad de elección permanentemente durante todas nuestras existencias. Y que al elegir nosotros estamos basados, por ejemplo, en la reencarnación. Cuando vamos a reencarnar, elegimos a nuestros padres y elegimos el lugar a donde vamos a vivir, porque ya nuestros padres están en un determinado país, entonces por ende estamos eligiendo el país a donde vamos a vivir, eligiendo también nuestra condición social y de ahí por ende todas nuestras elecciones que luego vamos a hacer durante nuestra vida. Que de alguna forma entonces nos habla que cada una de las situaciones que nosotros vivimos son parte de nuestras elecciones y que de alguna manera vamos a determinar tener vidas más o menos armónicas o felices de acuerdo a aquellas amistades que elijamos, las profesiones que también vamos a elegir, las familias que vamos a conformar, porque también ya la esposa, el esposo son todas elecciones que hacemos y que de alguna manera entonces van a determinar el correr de esa existencia. Y también nos dice ahí, demostrando que cuando nosotros elegimos religarnos con Dios, que Él de alguna manera lo determina como una inteligencia que rige el universo y que está en todo el universo, cuando nos religamos con esa inteligencia, estamos eligiendo también una modalidad de vida, una modalidad de sintonía que nos va a hacer mucho mejor. Entonces nos habla que la oración de alguna manera nos lleva a reconectarnos con Dios y que esa oración sería para loar a Dios, para pedir o para agradecer. La oración es algo que es universal, que está en todas las religiones, que no existe una determinada, todas de alguna manera nos llevan a esa religarnos y que entonces Allan Kardec nos cita específicamente en el Libro de los Espíritus y luego también hace citas en el Evangelio según el Espiritismo, cuando en el capítulo 5 nos habla del pedid y se os dará, donde nos habla que cada vez que nosotros pedimos, y a quién mejor que pedir que a esa inteligencia que todo lo sabe, todo lo conoce, de alguna manera nosotros estamos permitiendo que esa inteligencia interceda en nuestra vida. Nosotros como seres evolutivos somos aprendices a través del tiempo, entonces cuando tenemos dificultades la mejor opción es pedir, entrar en sintonía con esa inteligencia y pedir que, bueno, que ella nos ayude, que nos ayude a encontrar los mejores caminos, que nos ayude a encontrar las mejores elecciones
para de alguna manera entonces tener una vida más armónica y más feliz. Ahora, es común la oración porque hay como épocas, ¿no?, de nuestra vida. Yo creo que es un tema cultural que de acuerdo a también nuestro proceso evolutivo, no todos los seres humanos tienen el mismo tiempo evolutivo y de acuerdo a esa también cultura que tengamos en la sociedad en la cual hayamos vivido, nos lleva a tener más o menos conocimiento de Dios. En la medida que nosotros conocemos y pensamos a Dios, entonces pasamos a entender que esa inteligencia es realmente nuestra creadora, nuestro padre, nuestra madre, y que qué mejor que pedir la asistencia a Él que nos conoce desde sus comienzos, ¿no? Entonces, cuando nos religamos con Dios, Él va a accionar a través de los espíritus protectores, esos seres que rigen el universo también conjuntamente con Él y que trabajan para el buen destino del planeta Tierra. Entonces, cuando entramos en sintonía con ellos, nuestras elecciones, nuestras ideas se aclaran y se armonizan, y uno de los efectos que inmediatamente logramos cuando empezamos a orar es armonizarnos, estar más tranquilos si estamos preocupados, si estamos con determinadas dificultades, también hasta físicas. Muchas veces tenemos también esa panacea que nos da el acalmar la mente, el aquietar nuestras ideas, entonces logramos esa efectividad en la oración. Realmente es un proceso que el ser humano va realizando a través del tiempo y que hoy está también investigado científicamente y que se han hecho comprobaciones en determinadas universidades. En Brasil, por ejemplo, se han hecho investigaciones con un grupo de personas que están sufriendo determinadas dolencias y se coloca un grupo de monjas, monjes tibetanos y monjes budistas a orar por ese grupo de personas sin que ellas sepan. Y de la misma forma con otro grupo que está sufriendo la misma situación, ese grupo queda fuera del poder de la oración, y luego entonces se hace una investigación que va por un tiempo determinado por el equipo médico, y se logran resultados realmente que son muy interesantes con aquel grupo que está sometido al poder de la oración. Entonces, bueno, todo, ¿no? La propuesta de la doctrina espírita es el orar más, el religarnos con Dios, el tratar de alguna manera de pensar a Dios. Solamente el orar es pensar en Dios, pensar que tenemos una inteligencia que rige el universo. Eso ya de alguna manera ya nos hace reconectarnos con Él, y luego entonces pedir, agradecer y loar, porque muchas veces oramos solamente para pedir. Solamente pedimos. Entonces, agradecer y pedir. Es importante también pensar en el agradecimiento de todo cuanto tenemos. Por algo nos toca todo. Reuniones de la Casa Espírita. Nuestras reuniones son los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas en José Valle y Ordóñez, casi Hernandarias. Perfecto. Y también tenemos la página de Facebook, que es Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad. Excelente. Como siempre, muchas gracias. Igualmente, hoy no me dejó Ana, ni pasar ni un avisito. Excelente lo tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene.